Y por último, para intervenir, el profesor Jorge Isagel. Muchas gracias, Julia. Sobre el principio de autonomía procesal de los Estados miembros a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, yo me uno a la felicitación y al agradecimiento a las organizadoras, tanto a Julia como a Yolanda, que me han permitido volver a la UNED, que considero mi casa, ¿no? Yo tengo que hablar sobre el principio de autonomía procesal de los Estados miembros y en este sentido tiene mucha relación la ponencia con lo que ha hecho el profesor Carlos Vidal, porque ha hablado de las relaciones entre ordenamientos, lo cual me sirve para saltarme el principio de mi ponencia e ir a sintetizar más al principio de autonomía procesal, porque tenemos que partir de la idea de que el Tribunal de Justicia configura el ordenamiento jurídico europeo comunitario hoy en día de la Unión Europea como un ordenamiento jurídico autónomo y en base a una serie de principios en relación a los ordenamientos jurídicos nacionales, como el principio de primacía, la eficacia directa, etcétera. Y es verdad que el principio de primacía pues no solamente va a depender del Tribunal de Justicia, sino de los límites constitucionales que puedan establecer los tribunales constitucionales en algunos Estados miembros, como lo vienen haciendo. Pero desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea es importante tener en cuenta también el principio de cooperación leal y el principio de autonomía procesal es una manifestación, una consecuencia de ese principio de cooperación leal de los Estados miembros. Porque, como bien ha dicho muchas veces el Tribunal de Justicia, los tratados han establecido una serie de objetivos, una serie de derechos, pero no establecen o no han pretendido hasta ahora regular de forma general los procedimientos para que se pueda aplicar el derecho comunitario y para que se pueda, hoy en día derecho de la Unión Europea, o para que se puedan garantizar los derechos que derivan del propio ordenamiento jurídico de la Unión Europea. No obstante lo cual, esos Estados miembros, a la hora de regular su organización procesal, por tanto, manifestar ese principio de autonomía, pueden hacerlo como quieran, siempre y cuando se garantice el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y se garanticen también los derechos derivados del mismo. Eso hace que el Tribunal de Justicia pueda controlar la normativa interna a pesar de ese principio de autonomía procesal, como de hecho lo ha venido haciendo. Desde muy pronto el Tribunal de Justicia ha manifestado que ese principio de autonomía procesal vendría condicionado por dos principios. El principio de equivalencia: no puede un Estado miembro a la hora de regular su organización procesal establecer una regulación menos favorable para garantizar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea o los derechos derivados del mismo que lo hace en una situación semejante respecto a otras situaciones interiores del ordenamiento interior. Y por otro lado el principio de efectividad, que es del que me voy a ocupar más porque es el más problemático. Es decir, que no puede en ningún caso hacer imposible o hacer excesivamente dificultoso el ejercicio de los derechos derivados del ordenamiento jurídico europeo. Así queda muy bien manifestado en la sentencia de 13 de marzo de 2007, Univet, y a partir de esa sentencia ha consolidado mucha jurisprudencia que yo creo que se puede considerar que es cada vez más exigente en cuanto a la aplicación del principio de efectividad. En Univet decía que corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros interpretar, textualmente decía, en la medida de lo posible la regulación procesal aplicable, de tal manera que efectivamente podamos garantizar los derechos derivados del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Pero más allá, en la última jurisprudencia, sigue avanzando, sobre todo en materia de protección de consumidores, y dice en la sentencia Panon, de 4 de junio de 2009, que las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre profesionales y consumidores dentro del derecho nacional no pueden en ningún caso constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica que disfrutan los consumidores en virtud del derecho comunitario. El juez nacional, dice en esta sentencia, tiene la obligación de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. Si el derecho interno no se lo permite, ese derecho interno es incompatible, es contrario al derecho comunitario. Posteriormente, la sentencia, no sé si la pronuncio bien, Pensugi, de 9 de noviembre de 2010, avanza más y dice que el juez no solamente puede valorar cuando tenga elementos de hecho y de derecho suficientes si una cláusula es abusiva, con independencia de que lo prevea o no su ordenamiento jurídico interno, sino que además tiene la obligación, si no tiene esos elementos de derecho y derecho, de ordenar las diligencias de práctica de prueba necesarias para ello, a pesar de que el ordenamiento jurídico nacional no se lo permita. A pesar de que en un proceso declarativo concreto las pruebas solamente puedan practicarse a instancia de parte y las partes no lo hayan pedido, el juez de oficio tiene que pedir la práctica de estas pruebas para poder considerar el carácter abusivo de una cláusula. Posteriormente a esta sentencia de 2010, Pensugi, en una sentencia de 2012, 24 de enero de 2012, Domínguez,
parece que vuelve atrás, pero en realidad no es sino una reiteración de que el juez, en la medida de lo posible, debe interpretar el ordenamiento jurídico nacional para hacer efectivo el ordenamiento jurídico europeo. Tiene que tomar en consideración la totalidad del derecho interno y, aplicando los métodos de interpretación que estén reconocidos en este ordenamiento jurídico interno, tiene que hacer todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad del derecho de la Unión Europea. Pero esto no es una contradicción con lo que ha dicho antes. Si esto no es posible, si los mecanismos de interpretación no lo dejan, entonces tendrá que hacerlo de oficio. Y si el ordenamiento jurídico interno no lo permite, esa norma interna es incompatible, es contraria con el derecho de la Unión Europea. Y ahora me referiré a dos sentencias muy recientes en las cuales el Tribunal de Justicia, precisamente sobre esta cuestión, ha controlado normativa procesal española y la ha declarado incompatible con el derecho de la Unión Europea. En este sentido, la sentencia del Banco Español de Crédito de 14 de junio de 2012, en la que declara que la normativa procesal española que regulaba el proceso monitorio es contraria al principio de efectividad al impedir aplicar la protección al consumidor, porque no permitía que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun disponiendo de los elementos de hecho y de derecho, examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula si no se lo han pedido las partes. Junto a esta sentencia, más reciente aún y muy famosa por el tema de las ejecuciones hipotecarias, tenemos la sentencia ACIF de 14 de marzo de 2013, que declara que es incompatible con el derecho de la Unión Europea una normativa española que no permite que en la regulación, por un lado, de la ejecución hipotecaria se puedan formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de las cláusulas del título ejecutivo de la ejecución hipotecaria, y al mismo tiempo tampoco permite en el otro proceso, en el proceso sustantivo declarativo, al juez paralizar el proceso ejecutivo, de tal manera que eso hace que no se proteja adecuadamente al consumidor, al no permitir nuestra regulación procesal estas acciones de oficio por parte del juez. Esta es la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia, por lo tanto, habría una autonomía procesal, como vemos, muy limitada, cada vez más limitada por el principio de efectividad, porque se está aplicando de una forma muy rígida por parte del Tribunal de Justicia, y yo entiendo que correctamente, de tal manera que no se puede considerar que se cumple el principio de efectividad, no solamente si hacemos imposible, sino si hacemos muy gravoso, en definitiva, el ejercicio de los derechos. Cualquier derecho, aunque estemos hablando de estas sentencias en materia de protección de consumidores, cualquier derecho derivado del ordenamiento jurídico europeo. Y voy a nombrar un caso que aún no hay sentencia del Tribunal de Justicia, pero ya hay conclusiones del abogado general, en concreto del abogado general Mengozzi, también relativo a normativa procesal española, y en la cual la audiencia de Salamanca le plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, preguntándole si nuestra normativa, al no permitir que una asociación de protección de consumidores de ámbito local, de un ámbito territorial restringido, pueda utilizar el privilegio del foro, que nuestra normativa sí reconoce a los consumidores, eso estaría impidiendo realmente ese alto nivel de protección de los consumidores que pretende el ordenamiento jurídico europeo. El caso es sencillo, se trata de un caso en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el cual una asociación pretende demandar en su territorio a una empresa cuya sede está en Barcelona. El juzgado de lo mercantil inadmite, por falta de competencia territorial, esta demanda de acción de cesación por parte de la Asociación de Consumidores y Usuarios y luego, cuando recurre en apelación, la audiencia provincial plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El abogado Mengozzi considera que en este caso particular no se produce una imposibilidad del ejercicio de la acción por parte de la Asociación de Consumidores porque puede ir a Barcelona. Él plantea en sus conclusiones que entiende los problemas económicos que le plantea la asociación, pero considera que no podemos en ningún caso atender exclusivamente al tema económico por dos razones. Primero, porque esta asociación podría ir a Barcelona, entiende, porque no se ha demostrado que es objetivamente imposible, eso económicamente, y en segundo lugar, porque también podría la asociación, aunque es de nivel local, ponerse en contacto con asociaciones de consumidores a nivel nacional, y termino, para ejercer esa acción por parte de las otras asociaciones. Pero dice una cosa muy interesante, y con esto quiero terminar, porque el abogado Mengozzi, en general, dice, es interesante porque que comenta que la cuestión económica, en principio, no sería determinante, abro comillas, a condición, naturalmente, de que el coste global del procedimiento no sea excesivo hasta el punto de resultar disuasorio. De tal manera que si fuera disuasorio, sí podríamos considerar que el principio de efectividad quedaría afectado, y por tanto eso plantea una cuestión muy interesante en relación a la ley de tasas judiciales. Muchas gracias.